una nueva entrega de nuestro podcast para Mental Web Empatía Colectiva. La profilaxia es de la mayor importancia en diabetes. Nosotros los médicos hemos hecho posible la prolongación de la vida del promedio de nuestros conciudadanos hasta bien entrada la edad diabética, es decir, por encima de los 45 años, y si no les enseñamos la manera de protegerse contra la diabetes, evitando el exceso de peso hacia esta época de la vida, nuestra será la culpa. No debe permitirse el engordar hacia los 40 años o más tarde. En el tratamiento de la diabetes impera la simplicidad. El descubrimiento de la insulina y los resultados casi maravillosos obtenidos con la misma han tenido la virtud de despertar el interés de la clase médica en grado quizás nunca igualado. Pronto se ha visto, sin embargo, que el nuevo medicamento, aparte de que puede ser un arma de dos filos si se administra de una manera incorrecta, constituye un recurso terapéutico de escaso valor en la mayoría de los casos si su empleo no se acompaña de una regulación adecuada del régimen alimenticio. Para emplear con éxito la insulina no basta, y de otra parte no es en manera alguna necesario, haber leído todo lo que se ha escrito sobre insulina en el mundo desde el año 1922. Es preciso ante todo conocer el asunto diabetes, es decir, tener un mínimo de conocimiento sobre fisiología de la nutrición, fisiopatología de la diabetes y dietética general y aplicada a la enfermedad. Estos conocimientos no tienen nada de extraordinario, pero es un hecho que muchos médicos no lo poseen, de modo que en realidad no tan solo no están capacitados para aplicar la insulina, sino que tampoco lo están para tratar a aquellos diabéticos, que son la mayoría, que requieren tan solo un tratamiento dietético. El descubrimiento de la insulina ha encontrado a buena parte de la clase médica, particularmente la de los países latinos, poco preparada para obtener inmediatamente del nuevo medicamento todo el provecho posible. Pero afortunadamente ha despertado en cambio la curiosidad científica de los médicos, no tan solo por la insulina, sino también por la diabetes en general. Elliot Shoslin. Te invito a mi guardia, te invito a De Historias y Clínicas. Dimos comienzo a este podcast con un texto perteneciente al libro Tratamiento de la diabetes sacarina del Dr. Elliot Shoslin del año 1925. ¿Por qué comenzamos hablando de diabetes? Y porque el día 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Esta fecha en este año adquiere una particular importancia porque se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina. Permítanme dedicar este podcast a mis compañeros de la maestría de diabetes de la Universidad Favaloro y a mi maestro, el Dr. Costa Gil. No me termino yo. Como dije anteriormente, dimos inicio a este podcast con un texto perteneciente al Dr. Elliot Shoslin a partir del prólogo de su libro Tratamiento de la diabetes sacarina del año 1925. Y aquí podemos ver cómo los conceptos aún se mantienen vigentes al día de la fecha. En este podcast vamos a hablar sobre el descubrimiento de la insulina, sobre la controversia que existe sobre el descubrimiento de la insulina. Tápalo con los pies y esperar al menos. El 25 de octubre de 1923, los 19 profesores del Karolinska Institute decidieron en voto secreto la concesión del Premio Nobel de Fisiología y Medicina a Frederick Grant Banting y John James Richard McClough del Departamento de Fisiología de la Universidad de Toronto por el descubrimiento de la insulina publicado en el año 1922. Esta decisión generó reclamaciones formuladas por el alemán George Ludwig Schweitzer, los norteamericanos Ernest Liam Scott y John Raymond Marlin y el rumano Nicolae Constantin Paulescu. Años después, Charles Herbst Best, colaborador de McClough y Banting, también reclamaría para sí mismo la primacía en el descubrimiento. Experiencias pioneras entre 1890 y 1919 en el tratamiento de la diabetes experimental mediante la administración de extractos pancreáticos
o de implantes subcutáneos de tejido pancreático a perros pancreatectomizados habían obtenido resultados negativos con algunas excepciones. Rennie y Fraser, investigadores del Aberdeen Royal Infirmary, investigaron los efectos de los islotes de Langerhans, de Lophius piscatorius y otros teleósteos, peces con la peculiaridad de que sus islotes presentan una ubicación anatómica independiente del páncreas. Entre 1902 y 1904, estos investigadores escoceses administraron extractos de estos islotes a un grupo de 5 pacientes diabéticos, utilizando en unos casos la vía oral y en otros la hipodérmica. Tan solo en el último caso, una mujer de 59 años observaron la desaparición de la glucosuria, aunque finalmente los propios investigadores la atribuyeron a un mejor cumplimiento de la dieta. George L. Swelser inició sus estudios con extractos pancreáticos, investigando el antagonismo entre la médula suprarrenal del conejo y el páncreas endocrino, y estimando la potencia del extracto pancreático por la cantidad del mismo capaz de neutralizar la hiperglucemia secundaria a la administración de una unidad de adrenalina en el año 1907. A continuación, investigó la reducción de la excreción urinaria de glucosa en perros pancreatectomizados con resultados prometedores. El 17 de junio de 1906, Swelser administró por primera vez una inyección subcutánea de una solución que contenía 3 gramos de extracto pancreático vacuno a un paciente diabético de 50 años de edad con una enfermedad conocida de al menos 3 años de evolución, que había sido objeto de una amputación mayor por debajo de la rodilla en su extremidad inferior izquierda. Aunque la administración del extracto pancreático se acompañó de forma transitoria de una mejoría clínica aparente, el paciente falleció el 30 de junio de 1906. Un caso especial fue un niño de 6 años hospitalizado con un cuadro de malnutrición y glucosuria y cetosis. El 14 de julio de 1907, Swelser le administró por vía endovenosa una elmuciol que contenía 1 gramo de extracto pancreático. Tras la inyección, se observó una elevación inmediata de la temperatura corporal a 38.4 grados centígrados, acompañada de vómitos. No obstante, el paciente experimentó mejoría clínica, aumento de peso y desaparición de la cetonuria. El 1 de agosto de 1907 se produjo el mismo proceso tras la administración parenteral de 1 gramo de extracto pancreático con desaparición casi completa de la cetonuria. Desgraciadamente, el niño falleció tras el alta hospitalaria. Swelser trató adicionalmente una serie heterogénea de pacientes con diabetes, observando reducción o desaparición de la glucosuria y cetonuria, en su caso, aunque en compañía de efectos adversos consistentes en fiebre alta, escalofríos, vómitos y sudoración. En 1909, cumpliendo la recomendación de Mikowski y de Forsbach, repitió los experimentos de Swelser en la clínica de Breslau, confirmando las observaciones publicadas por el médico berlinés. No obstante, debido a los efectos colaterales descritos, Forsbach decidió suspender los tratamientos con extracto pancreático. En 1911, Hoffman y LaRouche facilitó a Swelser la creación de un pequeño laboratorio experimental, así como la tramitación del registro de una patente para el extracto pancreático, que el investigador alemán denominó Acomatol, apto para el tratamiento de la diabetes mellitus. La patente 10-27-790 Acomatol sería otorgada el 28 de mayo de 1912. El proceso posterior de purificación del extracto alcohólico intensificó la precipitación proteica en presencia de vacío y baja temperatura. Los perros pancreatectomizados investigados demostraron desaparición de la glucosuria y convulsiones graves, no observadas con anterioridad. Desgraciadamente, Swelser continuó monitorizando la glucosuria y la cetonuria, pero no realizó determinaciones glucémicas que seguramente habrían demostrado la relación entre hipoglucemia y convulsiones, que se atribuyeron a una contaminación por sustancia extraña incorporada en el proceso de extracción. En observaciones posteriores, en agosto de 1914, pudo comprobar que la administración intravenosa del extracto redujo la glucemia a 17 miligramos decilitro. El efecto hipoglucemiante observado duraba unas pocas horas, lo que obligaba a la administración del preparado por vía endovenosa cada 3 horas. No puede, por tanto, extrañar la protesta de Swelser tras la concesión del Nobel a Banting y MacLeod. George Swelser emigró a los Estados Unidos en 1934
como refugiado judío y practicó la medicina clínica hasta su muerte en un asilo de ancianos en Nueva York a los 79 años de edad. Ernest L. Scott, investigador del Departamento de Fisiología de la Universidad de Columbia, argumentó en una carta al editor de JAMA en 1922 que la administración del extracto pancreático de páncreas de animal adulto, publicado por Banting y Best, reproducía sus experiencias. L. Scott preparó extractos acuosos y alcohólicos de páncreas animal que administró a perros pancreatectomizados por vía intravenosa, observando cierta reducción transitoria de la glucosuria, que atribuyó más a un efecto tóxico que no terapéutico, al confirmar las acciones adversas previamente descritas por Swelser y otros investigadores. Influido por los informes de Leschke y de Hedon, Scott intentó mediante la elevación de la temperatura y el alcohol destruir la hipotética actividad destructora de las enzimas pancreáticas digestivas sobre la secreción interna del páncreas. Sus experimentos adicionales con gatos no solamente no demostraron acción hipoglucemiante del extracto pancreático, sino una elevación de la glucemia en torno al 20%. John R. Marlin y Benjamin Kramer, investigadores del Laboratorio de Fisiología de la Universidad de Cornell, interpretaron en un principio que la reducción de la excreción urinaria de glucosa, demostrada en sus preparaciones con extracto pancreático y doble extracto de páncreas y mucosa duodenal, se debía a cambios en la permeabilidad del túbulo renal y no a un efecto hormonal. Al observar años después que la desaparición de la glucosuria evolucionaba en paralelo al descenso de la glucemia, concluyeron que realmente el extracto pancreático contenía el principio activo de secreción interna. Los extractos pancreáticos ejercieron toxicidad tisular con ulceración en los lugares de inyección, causando la muerte de algunos perros. Marlin, en colaboración con Sutter, publicaron el informe clínico de un paciente diabético en situación de cetosis tratado en el Hospital General de Rochester en julio de 1922 con el extracto pancreático que administraron vía sonda digestiva, oral e inyección subcutánea. Solamente en este último caso fue posible reducir la glucosuria y la cetonuria. El 26 de julio de 1922, la glucemia descendió desde 513 miligramos decilitro a 241 miligramos decilitro. Israel Kleiner y S. J. Meltzer del Departamento de Investigación Médica de Fisiología y Farmacología del Instituto Rockefeller investigaron los efectos de la inyección intravenosa de una emulsión de páncreas en animales intactos y pancreatectomizados y publicaron sus resultados en 1915. Describieron que en el grupo de animales sanos, a los 90 minutos de la infusión de glucosa isotónica, la concentración en sangre venosa se igualaba a la observada antes de la administración de glucosa. Por el contrario, en los animales pancreatectomizados y no tratados, la concentración de glucosa a los 90 minutos de administrada la glucosa superaba incluso el doble del valor del origen. En un tercer grupo de animales, la adición de extracto pancreático hizo posible una respuesta muy cercana a la normal. Estos experimentos indicaron que la secreción interna del páncreas contribuyó a la desaparición rápida de la glucosa circulante. En 1919, Kleiner publicó un conjunto de experimentos desarrollados entre 1915 y 1919 que apoyaron la existencia de la secreción interna del páncreas con acciones beneficiosas en el tratamiento de la diabetes experimental. La administración intravenosa de la emulsión pancreática consiguió una reducción muy importante de la glucemia en la mayoría de los 16 perros investigados con diabetes post-pancreatectomía. Los experimentos en el grupo de control con administración intravenosa de emulsiones de glándula submaxilar no modificaron las concentraciones glucémicas. Fue una sorpresa observar la ausencia de efectos tóxicos relevantes, lo cual se atribuyó a la alta dilución del extracto pancreático y a la lenta administración. Al final de la discusión del manuscrito, Kleiner comentó: el hecho que estas emulsiones de páncreas bajan el azúcar en la diabetes experimental sin marcada toxicidad y efectos adversos
hace posible que esto pueda aplicarse de forma terapéutica en humanos. Finalmente, la búsqueda de un agente efectivo o agentes efectivos, su purificación, concentración e identificación sugieren un campo prominente de trabajo. Por desgracia, Kleiner abandonó el Instituto Rockefeller en 1919 y con él abandonó el interesante área de investigación. Nicolae Paulescu inició sus investigaciones sobre la secreción endocrina del páncreas en el Hôtel Dieu de París, en el laboratorio del Servicio de Medicina Interna y en la Universidad de la Sorbona. A los 31 años regresó a Bucarest para organizar el Laboratorio de Fisiología Experimental. Paulescu realizó progresos importantes en la técnica quirúrgica de la ablación pancreática. Durante su retiro, obligado por la ocupación de Bucarest por tropas alemanas, editó en lengua francesa en el año 1920 un texto de fisiología médica, en el que describió en detalle los efectos de la administración de extractos pancreáticos a perros pancreatectomizados. Paulescu presentó comunicaciones en la Sociedad Rumana de Biología el 21 de abril, el 19 de mayo y el 23 de junio del año 1921. Como consecuencia de lo anterior, publicó un conjunto de trabajos en la edición del 23 de julio de 1921 en los compendios de ciencia de la Sociedad de Biología. En los experimentos iniciales, describió los efectos observados por la ablación completa del páncreas en el perro, elevación de la concentración de glucosa, urea y cuerpos cetónicos en sangre y orina, y la supresión temporal de la hiperglucemia tras la inyección de extracto pancreático en la vena yugular externa, e igualmente en ramas de la vena porta, seguida de hipoglucemia y supresión de la glucosuria. En 7 experimentos posteriores demostró la disminución consiguiente en la urea sanguínea y urinaria, acetonemia y acetonuria, la duración de las acciones biológicas del extracto pancreático, inicio casi inmediato, pico a las 2 horas y desaparición a las 12 horas, y la naturaleza de dosis dependencia de los efectos observados en función del peso del fragmento pancreático utilizado en la obtención del extracto. Los efectos se reprodujeron igualmente en el animal no diabético. En fecha 31 de agosto de 1921, Paulescu publica, titulado Investigación sobre el rol del páncreas en la asimilación nutritiva, en la revista de Archivos Internacionales de Fisiología, con la descripción de numerosos experimentos ilustrando el efecto hipoglucemiante del extracto pancreático con reducción de glucosuria y acetonuria en perros pancreatectomizados y la inducción de hipoglucemia en el perro normal. En experimentos de control no se observaron los efectos metabólicos de la administración del extracto pancreático. Paulescu intentó sin éxito la purificación del extracto pancreático para evitar las manifestaciones colaterales, principalmente acceso febril y tumefacción local en la zona de la inyección, y comprobó en un número limitado de sujetos diabéticos que el extracto pancreático resultaba efectivo cuando se administraba por vía parenteral, intravenosa y subcutánea, e inactivo al administrarlo por vía oral o por cánula intestinal. La denominó pancreína al extracto pancreático activo y registró la petición de patente al gobierno rumano el 10 de abril de 1922. El 5 de febrero del año 1922, Frederick G. Banting y Charles H. Best publicaron el artículo The Internal Secretion of the Pancreas in the Journal of Laboratory and Clinical Medicine. Los resultados del mismo fueron esencialmente idénticos a los publicados anteriormente por Schweitzer, Kleiner y Paulescu. Los autores administraron al menos 75 dosis de extractos de páncreas degenerado en la técnica quirúrgica utilizada siguiendo a Barron, ligando los conductos pancreáticos para que supuestos cambios degenerativos del tejido acinar atribuibles al tripsinógeno y a productos derivados no afectasen a los islotes pancreáticos. La degeneración completa del tejido exócrino no finalizaba antes de transcurrir 10 semanas. En los perros pancreatectomizados, el extracto de páncreas degenerado determinó reducciones parciales de la glucemia
y la glucosuria. Por ello, los autores consideraron justificado afirmar que este extracto contenía la secreción interna del páncreas. Banting y Best emplearon el método de Myers-Bailey publicado en 1916 para estimar las concentraciones de glucosa. La administración de un extracto hepático o esplénico bajo un protocolo similar o del extracto pancreático fresco tratado con calor no determinaron modificaciones en la glucemia y la glucosuria. La administración intrarrectal, como alternativa a la intravenosa, resultó igualmente ineficaz. La hipótesis de Barron, aceptada por MacLeod y Banting, ignoraba que Heidenheim ya había puesto de manifiesto que los extractos frescos de páncreas no presentaban actividad proteolítica y contenían un simógeno que solamente bajo circunstancias diversas generaría un fermento activo, lo cual había sido corroborado por Langley, Bayliss y Starling, demostrando que el fermento proteolítico tripsina se encontraba en el páncreas animal fresco como precursor inactivo del tripsinógeno. Dado el pesimismo de los primeros meses, con mortalidad elevada de los animales quirúrgicamente intervenidos y la extraordinaria dificultad en inducir diabetes experimental en los mismos, Banting y Best decidieron el 3 de agosto de 1921 abandonar el protocolo de Hedon y proceder a la pancreatectomía en un solo tiempo. Posteriormente, desarrollaron extractos con mayor actividad por su procedencia fetal y utilizaron nuevos procedimientos: interrupción de la ligadura de los conductos pancreáticos, acidulación del extracto alcohólico, lavado en toluol, uso del filtro de Bergfeld. No obstante lo anterior, el extracto pancreático aún contenía concentraciones importantes de impurezas, incluyendo un contenido excesivo de proteínas, razón por la que en el lugar de la inyección se generaban abscesos estériles. Banting no conseguía calmar su ansiedad ante el retraso de las experiencias clínicas. A pesar de la negativa inicial del profesor Duncan Graham, director del Departamento de Medicina Interna del Toronto General Hospital, para autorizar el trato directo de Frederick Banting con pacientes hospitalizados, la mediación de MacLeod haría posible la administración de la primera dosis del extracto pancreático elaborado por Banting a un paciente ingresado. El 11 de enero de 1922, el médico residente Ed Jeffrey cumplió la orden del médico consultor Walter Campbell, coordinador de la sala de hospitalización de medicina del Toronto General Hospital, de administrar una dosis de 15 mililitros del extracto pancreático de Banting, líquido turbio de color marrón claro, dividida en 2 inyecciones de 7,5 mililitros en cada nalga del paciente Leonard Thompson, un chico de 14 años de edad, diagnosticado de diabetes en diciembre de 1919. Leonard había sido admitido en el hospital el 2 de diciembre de 1921 como paciente de beneficencia. Seguía el tratamiento habitual dietético de 450 kilocalorías que incluía líquidos, caldo desgrasado, agua, té ligero, 50 gramos de carne magra, verduras y fruta, totalizando un aporte de 100 gramos de carbohidratos. El paciente estaba demasiado, presentando glucosuria extrema, cetonuria intensa, hipotenso y una diuresis aproximada de 4 litros en 24 horas. La respuesta de la administración del extracto pancreático consistió en una reducción de la glucemia de 440 a 320 miligramos de cilitro, de la glucosuria en 24 horas de 92 a 84 gramos y la cetonuria permaneció inalterada. Un absceso estéril se desarrolló rápidamente en una de las 2 zonas de inyección. La experiencia se consideró clínicamente fallida y se decidió no administrar nuevas dosis del preparado. James Bertrand Collip, de 29 años de edad, doctor en bioquímica y profesor de la Universidad de Alberta, se encontraba en Toronto como assistant professor en un periodo sabático financiado por la Fundación Rockefeller. Ante la petición de Banting, MacLeod solicitó la ayuda de James B. Collip para el desarrollo del extracto. Collip inició dichas actividades en un laboratorio propio el 12 de diciembre de 1921. Desde un principio, Collip utilizó extractos pancreáticos de ternera. Durante la noche del 19 de enero de 1922, Collip
realizó una observación crucial. Descubrió que la concentración límite de alcohol determinante de la precipitación del principio activo del extracto era superior al 90%. Utilizando este umbral, pudo eliminar la mayor parte de contaminantes proteicos que precipitaban a concentraciones inferiores a 90. Consiguió de esta forma aislar el producto activo, aún con impurezas, pero con una potencia muy superior a las preparaciones ensayadas con anterioridad. El extracto de Colip se administró por primera vez a Leonard Thompson el 23 de enero de 1922. La mejoría clínica fue inmediata. La glucemia se redujo de 520 a 120. La glucosuria se minimizó de 71 a 9 gramos en 24 horas. Desapareció la cetonuria. El paciente experimentó un bienestar indudable, recuperando su movilidad y actividad. Se trataba del primer paciente tratado con éxito. El mes de febrero, 6 pacientes siguieron el mismo protocolo de Leonard Thompson, todos con resultados satisfactorios. El protocolo de administración del extracto de Colip fue directamente supervisado por Campbell y Fletcher. Los pacientes mantuvieron una dieta constante. La glucemia se determinó por el método de Follen-Wu, la glucosuria por el método de Benedict, los cuerpos cetónicos por el procedimiento de Van Slyke y el cociente respiratorio por el método de Tissot-Haldane. Los resultados obtenidos fueron caída dramática de la glucemia, elevación del cociente respiratorio, mejoría sustancial de los síntomas, reducción marcada o incluso desaparición de la glucosuria, abolición de la cetonuria, aumento de la fuerza muscular y del bienestar general y vigor de los pacientes. El informe preliminar se publicó en el número de marzo de la revista Canadian Medical Association Journal, con poca difusión fuera de Canadá, pero con la garantía de edición inmediata. Joseph Pratt, profesor de Historia de Medicina de la Universidad de Harvard, declaró en 1954 que Banting y Best no habían avanzado el conocimiento sobre el extracto pancreático más allá de lo conseguido por Schweitzer en 1908. Tanto el extracto pancreático de Schweitzer como el de Banting y Best presentaban una toxicidad similar que excluía su uso en el tratamiento de pacientes. Para Pratt, fue la pericia de Colip lo que realmente determinó el avance del equipo de Toronto en la utilización terapéutica de la insulina. En enero de 1922, los investigadores de la Universidad de Toronto firmaron un acuerdo de cooperación con Carnot Antitoxin Laboratories y el 12 de abril de 1922, el equipo investigador y J. Fitzgerald propusieron al presidente de la universidad una patente que debería registrarse bajo los nombres de Best y Colip. Asignaron al extracto pancreático el nombre definitivo de insulina, desconociendo que el belga J. D. Meyer ya había propuesto en 1906 el nombre de insuline y de Charles Schaffer el de insulin en 1916. El 30 de mayo de 1922 se firmó una colaboración entre la universidad y Eli Lilly. El laboratorio invertiría en la producción de insulina, adquiriendo los derechos exclusivos en Estados Unidos y Centro y Suramérica. Lilly aceptó que la palabra insulin quedaba asignada al producto genérico y que la alternativa iletin se refería exclusivamente al producto específico de laboratorios Lilly. La patente de Colip y Best fue rechazada por la Oficina de Patentes de Estados Unidos en razón de conflicto de intereses con la patente previamente concedida el 28 de mayo de 1912 a George Schweitzer. Posteriormente, el 23 de enero de 1923, se concedería la patente americana tanto sobre el método de Toronto como del método de Lilly. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa musical. Siempre trato en este podcast que la música que voy a colocar siempre tenga que ver con el tema que estoy tratando. En este caso busqué en las redes alguna referencia de canciones que tengan que ver con la diabetes. Y encontré muchas en realidad, entre las cuales les puedo destacar, por ejemplo, una canción de Jonas Brothers que se llama A Little Bit Longer, después de un autor que se llama Emilio Esteban, con una balada que se llama Dependo de ti, y por último también encontré canciones más de la vertiente del rock y del rock pesado, como por ejemplo So Unfair del grupo Korn, y una canción de un grupo que se llama Los Muertos de Tijuana,
que en realidad compone una canción sobre la diabetes, se llama Maldita Diabetes, que se lo toma con un poco más de humor. Es una vertiente más del rock mexicano, y este autor habla de su diagnóstico propio de diabetes desde un lugar un poco más humorístico. Los invito a escuchar a Los Muertos de Tijuana, Maldita Diabetes. Traigo el azúcar bien arriba. Es que comí unas golosinas. También tomé una coca fría y unos gansitos, qué delicia. Traigo el azúcar bien arriba, pero eso no me desanima. El rock and roll rifa en mi vida. La diabetes que es mi amiga, maldita. Hoy gozaré, hoy cantaré. La enfermedad para después. Rock and roll, yeah. Esos doctores no le atinan a hacer ya una medicina. Es la diabetes asesina. Doctores, pónganse las pilas inútiles. Traigo el azúcar bien arriba, pero eso no me desanima. El rock and roll rifa en mi vida. Y la diabetes ya es mi amiga, maldita. Hoy gozaré, hoy cantaré. La enfermedad para después. Hoy reiré, hoy gozaré intensamente. Hoy rockearé vientos huracanados. Hoy viviré en el Distrito Federal, yeah. Tijuana. Diabético, Padre Santo. Rock and roll. En contra de la maldita diabetes. A ver si no me mochan un pie. Súbele esa guitarra, Padre Santo, que reviente las malditas enfermedades. En noviembre de 1922, August Krog y su esposa Mary, que padecía de diabetes, visitaron a McLeod en Toronto. Regresarían pocos días después a Dinamarca con la concesión del uso exclusivo de insulina en Escandinavia. Krog y Hadergård, médico personal de Mary, fundaron el Nordisk Insulin Laboratorium en 1923. En su informe a la Comisión Nobel, August Krog declararía
que su decisión se basaba sobre todo en la visita que había realizado a Toronto, donde había conocido de primera mano las investigaciones que allí se estaban llevando a cabo. Best y Collins no fueron nominados. Cuando Banting supo que McLeod, con quien mantenía una tensa relación, también había recibido el Nobel, se enfureció. Su primer instinto fue rechazar el premio, pero luego decidió compartir la remuneración económica del Nobel con Best. McLeod hizo lo mismo con Collins. Paulescu había escrito a Banting el 5 de febrero de 1923, enviándole sus publicaciones de 1921. Le solicitó correspondencia mutua sobre las actividades investigadoras. Banting nunca le respondió. Por el contrario, Paulescu encontraría el apoyo de algunos pioneros en la investigación de extractos pancreáticos. Recibió carta de Scott, fechada el 5 de noviembre de 1921, en la que reconocía que tanto sus propios experimentos en la Universidad de Columbia en 1921 como los realizados por Paulescu también en 1921 confirmaban la existencia de una secreción pancreática que a través de la corriente sanguínea conseguiría aliviar los síntomas de la diabetes. Igualmente, Marlin escribiría en 1923 que había que mencionar los resultados favorables obtenidos por Paulescu en 1921 que demostraban que la administración intravenosa de un extracto estéril a perros pancreatectomizados reducía o incluso eliminaban temporalmente la hiperglucemia y la producción excesiva de urea y cuerpos cetónicos. En 1924, Sefunk declaró en París que Paulescu había demostrado en 1920 y 1921 de forma decisiva que el páncreas contenía una sustancia antidiabética al que Banting y Best darían el nombre de insulina. Para Sordelli y Lewis, trabajando en Buenos Aires, Paulescu comunicó en 1921 experimentos completos con un extracto preparado por maceración acuosa del páncreas, alcanzando resultados idénticos a los obtenidos por Banting al descubrir la insulina. En 1932, Wilfred Totter expresó, según transcripción literal de James Theodore Nicholas, en su Hunterian Oration, un año después de la muerte de Paulescu, diría: su investigación fue la culminación de años de experimentación y de trabajo de sus precursores, colegas y de él mismo. Este gran avance, quizás equivalente en algunos aspectos al descubrimiento de las virtudes terapéuticas de la penicilina, permanece en desconocimiento. En 1934, Trendelenburg en Berlín escribió: poco tiempo antes de la descripción del descubrimiento de la insulina, Paulescu alcanzó con éxito la disminución del azúcar en perros pancreatectomizados entre 1 hora de su administración parenteral. Paulescu escribió una carta al presidente de la Comisión Nobel fechada el 6 de noviembre de 1923, adjuntándole una copia de su artículo de 1921, y protestó en vano por la concesión del premio a Banting y McLeod, insistiendo en la prioridad de sus publicaciones en 1921. Para él, el equipo de Toronto no había respetado sus derechos de propiedad intelectual. La respuesta de la comisión fue enviarle un folleto titulado Los Premios Nobel de 1923, que contenía un discurso de Schokist citando el artículo de Banting y Best de febrero de 1922. Paulescu escribió también a la Academia de Medicina Francesa, pero sus intentos por proclamar que la prioridad en el descubrimiento de la insulina le pertenecían fueron infructuosos. Semanas antes de su muerte, en el año 1931, Paulescu expresó una vez más su decepción y tristeza al recordar cómo toda su actividad científica relacionada con el descubrimiento de la hormona antidiabética había sido ignorada por la comunidad científica internacional. Con los trágicos avatares de la Segunda Guerra Mundial, los problemas políticos en Rumania y la ascensión al poder del Partido Comunista en 1947, la figura de Paulescu se sumergió en el olvido. Los comunistas, que consideraban a Paulescu ferviente católico y miembro de la derecha rumana como a un enemigo del partido, borraron sus huellas de la historia de la ciencia rumana. El resurgimiento de la figura de Paulescu y su contribución al descubrimiento de la insulina se lo debemos a Ian Murray, un diabetólogo escocés, profesor de fisiología en el Anderson College of Medicine de Glasgow, que se propuso escribir al jubilarse un libro sobre la historia de la insulina por el 50 aniversario de su descubrimiento. Demostró documentalmente que antes que Banting y Best,
El científico rumano había observado experimentalmente ya en 1916 que la administración parenteral de un extracto acuoso de páncreas inducía un inmediato alivio sintomático a perros pancreatectomizados. En su texto de Fisiología Médica publicado en 1920 y en sus publicaciones de 1921, mostró una forma muy rigurosa y convincente que había sido capaz de aislar con éxito la hormona antidiabética del páncreas que llamó pancreína. Banting y Best llegaron con posterioridad a conclusiones similares a la de Pawlescu. En su primera publicación de 1922, los autores canadienses interpretaron erróneamente los hallazgos originales de Pawlescu, expresando que tras la primera inyección con éxito, la administración intravenosa de dosis posteriores no fue capaz de producir los efectos, justamente lo contrario de lo publicado por el científico rumano. Por tanto, para Murray no existió ninguna duda de que pancreína e isletina e insulina eran idénticas. Decidido a investigar sobre el tema, Murray envió en octubre de 1968 una carta dirigida al profesor de fisiología de la Facultad de Medicina de Bucarest. Al no obtener respuesta, Murray escribió entonces al profesor Ion Pavel, que había sido alumno de Pawlescu en 1916 y 1917, para pedirle información. Desde ese momento, Murray y Pavel mantuvieron una cordial correspondencia hasta la muerte del médico escocés en 1974. Así, en fecha del 11 de noviembre de 1969, Murray escribió a Pavel: «Es satisfactorio tener la admisión de que estuvieron equivocados en referencia al trabajo de Pawlescu. La explicación de su error, sin embargo, parece de alguna forma ingenua». También Murray escribió a Pavel el 29 de febrero de 1972. «Mi sugerencia es que la Federación Internacional de Diabetes debería instituir una lectureship en memoria de Pawlescu, para de alguna forma poder devolverle algo de mérito». Años después, Pavel publicó estas cartas junto con otras comunicaciones. A raíz de sus averiguaciones, Murray escribió una serie de artículos en varias revistas médicas inglesas y americanas. También Pavel dedicó gran parte de su vida a investigar sobre la historia de la insulina y publicó diversos artículos y libros sobre Pawlescu. Para Eric Martin, profesor de medicina de la Universidad de Ginebra, no se puede negar que Pawlescu fue el primero en proveer una demostración ejemplar de los efectos antidiabetogénicos y anticetogénicos del extracto pancreático. En el artículo ya mencionado en febrero de 1922, los canadienses habían citado erróneamente el trabajo de Pawlescu. Para esclarecer la causa, Pavel le escribió a Charles Best. En una carta fechada el 15 de octubre de 1969, Best responde que después de casi 50 años de lo ocurrido, apenas recuerda los hechos, aunque reconoce que hubo un error en la traducción. Es Pavel quien dio a conocer la carta, ya que Best nunca admitió su error en público. También en octubre de 1969, Pavel escribió junto al profesor Milcu, vicepresidente de la Academia Rumana, al profesor Tiselius, director del Instituto Nobel, remitiéndole los artículos de Pawlescu y la carta de Best, y pidiendo al Comité Nobel que concediera a Pawlescu el título post-mortem de descubridor de la insulina, con o antes que Banting, Best y McCloud. La respuesta de Tiselius llegó 2 meses más tarde. Decía que Pawlescu merecía el premio, pero que la comisión no podía hacer nada al respecto, ya que por una parte Pawlescu no había sido nominado y según los estatutos solo pueden recibir el Nobel quienes hayan sido nominados a tal efecto. Por último, no se puede retirar un premio ya concedido. Pocos meses después, Pavel hizo llegar al Comité Internacional de la Diabetes Federation información relativa a Pawlescu. El 7º Congreso de la International Diabetes Federation, celebrado en Buenos Aires en agosto de 1970, se creó un comité especial para elaborar un informe sobre las investigaciones relacionadas con el descubrimiento de la insulina. En contra de lo esperado por los miembros de la Academia Rumana de Ciencias, el informe de la Comisión Especial no resultó favorable para la reivindicación de Pawlescu, prácticamente ignorada en la declaración de la Comisión. Para observadores neutrales, la composición de los miembros de la Comisión fue inadecuada. Inicialmente, se decidió incluir en el comité a un representante de Rumania, el profesor Levine, presidente del IDF en 1970, sugirió el nombre de Ion Pavel, pero al final
no se incluyó a ningún rumano en el equipo de investigación. Tanto el presidente del comité, Frank George Young, como el vicepresidente Heist eran personas muy directamente relacionadas con el equipo de Toronto. Young había trabajado bajo la dirección de MacLeod en Aberdeen y posteriormente en Toronto con Best, del que era amigo personal. Además, Young sería elegido presidente del IDF al final del Congreso. Heist había trabajado anteriormente con Best y le sucedería como director del Departamento de Fisiología en la Universidad de Toronto. Los demás miembros fueron Butterfield del Reino Unido, Luft de Suecia, Rambert de Francia. El informe final contenía numerosos errores y aunque mencionaba a Paulescu y a varios precursores en el descubrimiento de la insulina, disminuía sus méritos reales. Tras la muerte de Murray y Pavel, Constantin Ionescu Târgoviște, profesor de la Universidad de Bucarest, ha dedicado en época reciente varios libros a la figura de Paulescu. Michael Bliss, profesor de Historia de la Medicina en la Universidad de Toronto, publicó en 1982 The Discovery of Insulin, libro en el que describe minuciosamente los experimentos realizados en Toronto, remarcando especialmente las contribuciones de Collett y MacLeod. En el año 2001, Paulescu fue homenajeado por la Academia Rumana y elegido miembro de la misma a título póstumo. Con motivo del 80 aniversario de la publicación de Paulescu, se inauguró una estatua en su honor en una localización cercana a la Facultad de Medicina. Asistieron a dicha ceremonia el presidente de gobierno de Rumania, Ion Iliescu, y el presidente de la IDF, Sir George Alberti. En el año 2002, la Academia de Ciencias de Rumania y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes y la Federación Internacional de Diabetes decidieron actuar conjuntamente y organizar diversos eventos académicos para rendir homenaje al fisiólogo rumano. Uno de ellos consistió en la convocatoria de un premio internacional Paulescu de reconocimiento de excelencia investigadora en áreas relacionadas con la insulina, designándose al profesor Larón presidente del comité evaluador. Entre 4 candidatos que optaron, el comité decidió de forma unánime conceder el primer premio internacional Paulescu a Jeremia Boschi, profesor de la Universidad de Perugia, Italia. Unos días antes del inicio del Congreso del IDF en París, año 2003, dicha organización, en colaboración con la Sociedad Europea de Diabetes y la Academia Rumana de Ciencias, tenía previsto el 27 de agosto celebrar un homenaje académico a Paulescu en el Hotel Dieu, consistente en la instalación de una placa conmemorativa y de busto de Paulescu, a la que seguiría un acto solemne, la concesión del Premio Internacional Paulescu. El profesor Jeremy Boschi, Universidad de Perugia, receptor de tal honor, pronunciaría una conferencia antes de finalizar el acto. El 22 de agosto, el Centro Simon Wiesenthal publicó un comunicado de prensa dirigido al ministro de Salud y al embajador de Rumania en Francia, solicitando la cancelación del homenaje a Paulescu. En dicho comunicado, el doctor Shimon Samuels, director de Relaciones Internacionales, acusó a Paulescu de haber llevado a cabo actividades notorias de índole antisemita. El 26 de agosto, Nicholas Weil publicó un artículo editorial en Le Monde mencionando los títulos de publicaciones antisemitas escritas por Paulescu, donde confirma la decisión de la Embajada de Rumania, de acuerdo con el profesor Gerard Slama, director del Departamento de Diabetes, Hotel Dieu, de anular la ceremonia. Nicolás Cajal, presidente de la sección de Ciencias Médicas de la Academia de Rumania y presidente de la comunidad judía en Rumania, celebró una rueda de prensa en agosto del 2003 en la que defendió el reconocimiento del trabajo científico de Paulescu e insistió en la necesidad de establecer la distinción pertinente entre sus contribuciones académicas y sus puntos de vista antisemitas. Según Cajal, cuyo padre fue discípulo de Paulescu, a quien admiró y respetó aún conociendo sus ideas antisemitas, nadie debe ejercer el derecho de negar los méritos científicos de Paulescu y su contribución especial en beneficio de la salud de los ciudadanos. El 29 de septiembre del 2003, el presidente de la Academia Rumana, Eugen Simoin, y la vicepresidenta de la misma, Masha Simonescu, reclamaron en una carta dirigida a Pierre Lefebvre, presidente de la IDF, en contra de la decisión de cancelar la ceremonia y la concesión del Premio Internacional Paulescu. Se da la circunstancia que en dicha carta se hace una analogía con el asunto en disputa. No podemos juzgar el trabajo del gran escritor Céline por sus ideas políticas.
pronunciamiento que resultaría adelantado en el tiempo, ya que en ese año 2011 se cumplían 50 años de la muerte de Céline. El Ministerio de Cultura francés ha decidido cancelar su nombre de la lista de conmemoraciones oficiales. En octubre de 2003, el profesor Gerard Slama justificó la cancelación de la ceremonia en una carta publicada en The Lancet. 2 meses más tarde, Georges Alberti y Pierre Lefebvre publicaron otra carta en The Lancet refiriéndose al documento de Slama, en la que concluye: la IDF está recolectando todos los escritos de Paulescu y serán escrutados por un comité independiente. La IDF no desea mezclar ciencia y política. En el año 2005, con motivo de la reunión anual de la Sociedad Europea de Diabetes, se realizó un simposio de expertos bajo el título ¿Quién descubrió la insulina? El clima de las diferentes intervenciones de Decker, Alberto de Leiva, Constantin Ionesco Tirgos-Viste, John Dupré, Jay Skiller y Paolo Pousilli coincidía en que los organismos internacionales habían ignorado los méritos científicos de Paulescu y que procedía su reconocimiento. No obstante, en la conferencia de cierre, Svi Larón denunció agriamente el antisemitismo de Paulescu y su influencia en las graves consecuencias del Holocausto rumano. Al final de la reunión, los organizadores omitieron la elaboración de ninguna declaración oficial sobre los contenidos del simposio. La votación anunciada en el programa fue cancelada. En el mismo año 2005, el Comité Ejecutivo de la IDF decidiría que IDF no quería ser asociada al nombre de Paulescu. Por tal motivo, no se convocaría la conferencia Paulescu en los congresos mundiales, aunque tal petición fuera formulada. 3 años más tarde, el profesor Larón publicó un artículo con una descripción personal y científica del investigador rumano titulado Paulescu, científico y político. Para Larón, de forma incuestionable, Paulescu no merecía homenaje alguno. Por el contrario, debería ser censurado por su contribución a las páginas oscuras de la historia rumana. Paulescu fue en muchos aspectos un seguidor del creacionismo. Se oponía tanto a la generación espontánea como al darwinismo cristiano ortodoxo. Expresó puntos de vista antimasónicos y antijudíos. Grandes segmentos de la población de Rumania en el período entre guerras compartían ideas antisemíticas. Aunque es justo criticar a Paulescu por sus aberrantes puntos de vista en la política, no por ello hemos de ocultar sus extraordinarios méritos científicos. El Ministerio de Salud de Rumania ha dedicado el Instituto de Diabetes y Enfermedades Metabólicas en Bucarest a la memoria de Nicolae Paulescu. Su director, profesor Constantin Ionescu Tirgos-Viste, biógrafo de Paulescu, ha invertido muchas horas en la reivindicación del investigador rumano ante la comunidad internacional. Después de 100 años del descubrimiento de la insulina, la controversia sigue activa. Y para terminar este podcast, quiero dejar algunas cifras y datos acerca de la diabetes. 463 millones de adultos, 1 de cada 11, vivían con diabetes en el 2019. Se espera que para el 2030 el número de personas que viven con diabetes aumente hasta 578 millones. Más de 3 de cada 4 personas con diabetes viven en países de renta baja y media. 1 de cada 6 nacimientos vivos, 20 millones, se ve afectado por un alto nivel de glucosa en sangre en el embarazo. 2/3 de personas con diabetes viven en áreas urbanas y 3/4 están en edad de trabajar. 1 de cada 5 personas con diabetes, 136 millones, tiene más de 65 años. La diabetes causó 4.2 millones de muertes en el 2019. La diabetes fue la causante de 760.000 millones de gastos sanitarios en el 2019, 10% del total mundial gastado en atención sanitaria. Dependiendo de la región mundial, hasta un 50% de las personas diagnosticadas con COVID viven con diabetes. Por último, 1 de cada 2 adultos con diabetes está sin diagnosticar. A 100 años del descubrimiento de la insulina, todavía tenemos problemas con el acceso a la misma. 1 de cada 2 personas con diabetes que necesita insulina no puede acceder a ella o pagarla. En África, el 86% de las personas con diabetes tipo 2 no pueden acceder a la insulina que necesitan.
El 63% de los hogares en países de ingresos bajos no puede permitirse la insulina. En países de ingresos altos, el porcentaje es de 2,8%. El 26,9% de los hogares en países de ingresos bajos y el 0,7% de los hogares en países de ingresos altos no pueden permitirse la metformina. Van a haber datos disponibles muy pronto porque todavía no ha salido el atlas de la IDF, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de COVID. Bueno, y así terminamos. Por hoy te doy de alta y te invito a nuestro próximo encuentro en De Historias y Clínicas. Cuando te veo venir y veo venir la dulzura incalculable de tu azúcar impalpable, me digo no es por ahí, como tu culpa de impune transmutará la pus en luz de tu situación autoinmune. Cuando te veo venir, no veo más una cifra. Verás tu cuerpo, es como un templo, crecer, creer y elegir. Cuando te veo venir, veo venir una persona que se emociona, se decepciona y se permite sentir. Ni alta ni baja, triste, ni alta ni baja, chiva, ni alta ni baja, libre, ni alta ni baja, viva. Cuando te veo venir, veo venir la esperanza de que se puede vivir como una oportunidad, de saber bien que sos capaz de hacer por vos, de vivenciar el éxtasis de tu control y de salir adelante a pesar del temor. Y si el problema es comer dulce o salado, por Dios, si el combustible cuál es el pan o es el amor, el páncreas con amor, el páncreas con amor, el páncreas creas con amor, el páncreas con amor. Ni alta ni baja, triste, ni alta ni baja, chiva, ni alta ni baja, libre, ni alta ni baja, viva, ni alta ni baja, ni alta ni baja,
arriba.